Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ramón Lugo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a usted y un saludo a todo el pueblo venezolano. Hay muchos análisis que se han hecho a partir de las decisiones que se tomaron en las últimas horas, sobre todo actos de buena fe de parte y parte, tanto del gobierno como de la oposición venezolana, la liberación de los llamados presos políticos y también las decisiones como suspender el juicio político que estaba previsto en la Asamblea Nacional para el presidente Nicolás Maduro, la suspensión de la marcha que estaba también pautada para Miraflores este jueves 3 de noviembre. ¿Cómo se interpretan estas señales en el medio de un proceso del diálogo en el cual el Papa Francisco ha dicho que tiene el corazón puesto sobre Venezuela y gran esperanza en que este diálogo progrese? Mira, nosotros en primera instancia queremos destacar y resaltar el papel que ha jugado el presidente de la República. Ha sido un planteamiento que él ha venido señalando desde que asumió la presidencia de la República, la necesidad de establecer un diálogo sincero con la oposición venezolana, entendiendo que tienen posiciones determinadas sobre de cómo abordar las soluciones o la problemática que presenta el país. Es importante recordar en estos momentos que en el año 2013, después de un triunfo contundente de las fuerzas revolucionarias a nivel de las elecciones municipales, que la derecha intentó convertirlo en una especie de plebiscito, después del triunfo del presidente Nicolás Maduro en abril de ese año, la oposición luego lamentablemente cayó entrampada en acciones violentas y desestabilizadoras, como la guarimba del año 2014. Nuevamente el presidente durante este año, a pesar de algunas situaciones que se presentaron inicialmente con la instalación de la Asamblea Nacional, donde se le señaló que tenía 6 meses para salir de él, y luego fue a los 10 días, fue a la presentación del informe, tal como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces de ahí destacamos esa persistencia, esa insistencia por parte del presidente para establecer conversaciones mutuas que nos permita abordar de manera conjunta los principales problemas que hoy padece la población venezolana. Ya que hace ese relato histórico donde da cuenta de los distintos escenarios donde el presidente Nicolás Maduro hace llamado a diálogo y utilizó la palabra diálogo sincero, ¿qué es lo que hace falta para que exista de verdad un diálogo productivo en el país en función del tiempo, en función de las respuestas y en función de correctivos que son necesarios aplicar y que no se tome el diálogo como una excusa para ganar tiempo? No, en ningún momento, porque esa ha sido una consideración que ha manejado la derecha y que tal vez los evita, que en algunos momentos ellos asuman su posición de frente al país. Vemos cómo, y tenemos que saludar, la posición valiente de diputados y diputadas de la derecha venezolana que han colocado, y esperamos que sea así, a un lado los intereses grupales para asumir los intereses que requerimos abordar entre todos. Y sencillamente lo que tenemos que tener es sinceridad, transparencia, amor por la patria, entender que podemos tener nuestras diferencias políticas de cómo abordar la solución de determinado problema, pero no podemos colocar los intereses grupales, los intereses inclusive en algunos momentos hasta económicos por encima de los intereses de la patria. La gente lo que quiere, el pueblo venezolano lo que quiere es que nosotros logremos superar el actual escenario económico, y a veces uno entiende cuando la oposición no quiere abordar trabajo conjunto con el Ejecutivo Nacional para buscar la manera de superar la actual situación, porque ellos mismos fueron los que la generaron, cabalgaron sobre la guerra económica para poder ser mayoría a nivel de la Asamblea Nacional. En ese sentido, nosotros volvemos a destacar lo que ha dicho el presidente de la República, lo acompañamos desde el bloque de la patria, la posición firme por parte de él para que esas mesas de diálogo tengan el resultado que todo el pueblo venezolano está aspirando, y es que podamos vivir y podamos convivir en paz, cada quien cumpla con la función que tiene establecida entre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que eso al fin y al cabo se debe traducir en una mayor suma de felicidad para el pueblo. Ahora bien, diputado, el tema del lenguaje, que también ha sido de manera tácito un requerimiento, del lenguaje de respeto entre los dos factores. El día de ayer, cuando el presidente Nicolás Maduro hacía referencia a la organización política Voluntad Popular y también a Freddy Guevara, fue calificado, él calificó a estas organizaciones como
grupos terroristas. Chugo Torrealba posteriormente dijo que esto era una patada a la mesa de diálogo. ¿Cómo hacer para cuidar el tono y el lenguaje, para que exista un lenguaje de respeto en la política venezolana? Mira, el diálogo tiene que ser sincero y transparente, lo vuelvo a retomar, pero eso no excluye el hecho de que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de los actos y las posiciones que asume. Y vemos cómo de manera reiterativa esta organización política mantiene una posición de buscar la manera de avanzar fuera de lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y recordemos que fueron parte de los promotores de los hechos de la guarimba y algunos otros que han sucedido después de esa fecha. Ahora, el hecho no es dejarnos entrampar en esa circunstancia porque queremos avanzar, pero el avance, vuelvo y repito, tiene que estar de la mano también del tema de la justicia que nos permita mantener un escenario de tranquilidad, porque son elementos que se mandan a nivel de la sociedad y que evidentemente están asociados a un tema que para nosotros es fundamental y para el presidente de la República, como es la recuperación económica. Necesitamos una estabilidad desde el punto de vista político para poder nosotros avanzar en la normalización y en el funcionamiento del aparato productivo nacional. Acerca del avance, si miramos el futuro, ¿qué expectativas hay para el 11 de noviembre, cuando está previsto sea el reencuentro en esta mesa de diálogo? Y que también es una fecha muy determinante, porque la MUD ha dicho que ha dado como una tregua a todas sus acciones, a toda su agenda, en función a las señales que se emitan en los próximos días. ¿Qué piensa usted debería pasar de aquí al 11 de noviembre, cuando se van a volver a sentar en la mesa oposición y gobierno? Mira, yo no sé, ellos dicen que es una tregua. No vamos a caer tal vez en la discusión sobre si es así o no, pero realmente ellos estaban invocando la participación del Vaticano en las mesas de diálogo para poderse sentar, y tardaron unos cuantos días para señalar de que efectivamente se iban a sentar a conversar con el gobierno nacional. Nosotros mantenemos nuestra posición que hemos señalado. Debemos de establecer las pautas necesarias y se están desarrollando 4 mesas de trabajo en función de ir discutiendo, en función de ir acordando aquello que se pueda establecer de manera conjunta, que luego será llevado a la mesa el 11 de noviembre. Ahora, tú no puedes colocar una fecha como tope, el 11 de noviembre, si no se cumplen con los requisitos, inclusive con alguna especie de condicionamiento que ha querido desarrollar la oposición venezolana, pues entonces nosotros nos vamos a levantar. Es como ir avisorando cuál pudiese ser la conducta. Creo que hoy el día el pueblo tiene como una baja, vamos a decir, en la presión que se puede generar o transmitir por las diatribas políticas que se den a nivel de tanto de la oposición como de nuestras fuerzas revolucionarias. Y cuando digo diatriba, hablo de discusión en el mejor ejercicio de la política a nivel nacional. Ahora, tú no puedes colocarnos, mira, si el 11 de noviembre tú no has cumplido con estos requisitos, entonces, ¿cuál es el diálogo? Tú no puedes ir a algo de una manera condicionada. Precisamente, la conversación tiene que darse para efecto de poder buscar puntos de encuentro, que es lo principal que nos tiene que llevar en estos momentos. Y un punto de encuentro tiene que ser la paz, la tranquilidad, la recuperación económica. Eso es muy importante, porque cuando hace referencia a puntos de encuentro, la situación económica por la que atraviesa el país afecta a todos los venezolanos por igual. En este sentido, hoy ya el salario mínimo aparece publicado en Gaceta Nacional y muchos se preguntan cuál va a ser el impacto de este último incremento de salario y de qué manera el Ejecutivo está adelantando otras estrategias económicas para solventar la crisis. Bueno, recordemos que tenemos en funcionamiento el Consejo Nacional de Economía Productiva, que todos los martes se reúne a nivel, bien sea el Palacio Miraflores o el Palacio Blanco, que ha sido los principales puntos de encuentro, donde participan sectores económicos con una visión nacionalista, donde se reciben los planteamientos, y parte de esos planteamientos ha generado una serie de medidas que ha venido tomando el gobierno nacional con la intención, yo vuelvo a destacarlo, de normalizar el funcionamiento de la actividad económica, que nos permita incrementar la producción nacional, que nos permita elevar los niveles de abastecimiento, que nos permita una mayor fluidez en los sistemas de distribución, pero que también nos ayude a combatir la especulación, el contrabando y, por supuesto, todos esos ataques sistemáticos que nosotros podemos apreciar desde otras esferas internacionales, con la intención de mantener una especie de zozobra sobre la economía nacional que aleje posibles inversionistas, y algo
que nosotros pudimos apreciar inclusive cuando se dio el canje de los bonos de PDVSA, que afecte la colocación a nivel internacional de los bonos. Eso es un buen ejemplo de lo que son puntos de encuentro para avanzar en función de los intereses de la patria del Consejo Nacional de Economía Productiva. Hoy sale en Gaceta publicado el incremento salarial que tiene que ir de la mano de otra serie de medidas que nos permita garantizar el poder adquisitivo en la población venezolana. Vea de qué manera responde el gobierno nacional ante un escenario de una situación económica difícil. Vamos a tener un segundo semestre con un comportamiento mucho más favorable que el primero, pero donde evidentemente el gobierno nacional no solamente se preocupa, se ha ocupado, y eso es lo que nosotros podíamos apreciar en los últimos días, que la oposición, viendo que se comienza a generar un proceso de recuperación lento, porque tenemos que manifestarlo, porque toda la afectación que hemos tenido en los 2 últimos años, evidentemente ha generado algunas situaciones de desequilibrio, pero que evidentemente está en la orientación correcta. Diputado, para que sea breve en esta parte y poder abordar más preguntas de la audiencia, vamos a consultar lo que dice Joan José. Él pregunta, ¿cree usted que en las elecciones de gobernadores el año próximo el PSUV gane la mayoría de las gobernaciones? Mira, nosotros en primera instancia estamos ubicados en superar el escenario económico y luego iremos a los escenarios electorales. Ya el Consejo Nacional Electoral fijó un cronograma y nosotros nos prepararemos, haremos gestión y también estamos haciendo las acciones políticas a lo interno de nuestra organización para fortalecernos y de esa manera enfrentar los procesos electorales y garantizar las actuales gobernaciones que tenemos y por supuesto ir en la búsqueda de aquellas que nos son esquivas en estos momentos. Junior Man 21 pregunta, ¿cómo pueden gobernar ustedes si tienen un 80% de rechazo del pueblo venezolano? Mire, si tuviéramos ese nivel de rechazo no estuviésemos acá. Esa es la mejor respuesta. Jorge Usecha, señor Lobo, ¿el gobierno al liberar presos políticos acepta que no es un gobierno democrático? En la democracia no tienen presos políticos. Mira, yo diría que hay políticos presos, ¿verdad?, que han cometido algún tipo de delito que esté establecido en el Código Orgánico Penal y cada quien tiene que asumir su responsabilidad. El gobierno o sencillamente se generó algunas liberaciones como un gesto de que existe la voluntad, como siempre la hemos demostrado, y así ha sido característico de la revolución bolivariana. Puse 2 ejemplos del presidente Nicolás Maduro, pero recordemos que en el año 2002 y el presidente Chávez, después del golpe de Estado, llamó a unas mesas de conversación, que por cierto el mediador fue César Gavidia, que era el secretario general de la OEA. ¿Qué hizo la derecha en ese momento? Mientras que estábamos conversando, estaba fraguando el golpe petrolero. Esperemos que ese mal ejemplo no sea tomado en este momento y nosotros apostamos desde la Fuerza Revolucionaria del Bloque de la Patria la mejor disposición para poder buscar esos puntos de encuentro, y lo vuelvo a destacar, para de esa manera nosotros poder solucionar de manera estructural los problemas económicos básicamente que hoy afecta a la población venezolana, producto de un ataque sistemático a la economía nacional en los últimos 2 años. Se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ramón Lugo. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y por supuesto, gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Que tengan todos feliz tarde.